Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Vamos a ver. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Colombia. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a mostrar preocupación por los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Unos 120 fueron asesinados en 2019, mientras el gobierno de Iván Duque no da respuesta a la crisis. Nuestra pregunta de hoy: ¿hasta cuándo seguirá el presidente Duque ignorando la realidad de su país? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. Vamos a iniciar las informaciones hablando de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó este martes ante la Asamblea Nacional Constituyente su mensaje anual a la nación. Rodeado de simpatizantes, diputados y otras autoridades, el mandatario insistió en la necesidad de superar el rentismo petrolero y enfatizó los múltiples programas sociales que han permitido proteger al pueblo y también garantizar el acceso a sus derechos. Maduro también instó a Washington a dejar de criminalizar los gobiernos que no se subordinan a sus intereses. Este es nuestro primer tema del día. Ciertamente, el heroísmo popular venezolano ha vuelto a brillar con luz propia a lo largo de un año en que el imperio apretó aún más el cerco, el estado de sitio que mantiene contra nuestra patria. ¿Qué duda cabe? Nos hicieron daño en el 2019. La guerra económica continuó intensificándose por distintas vías. En especial, el imperio ha pretendido y pretende atarnos de pies y manos en materia financiera. No lo han logrado, pero sí han limitado sensiblemente nuestra capacidad en ese terreno. Desde Washington pensaba que todo estaba listo para el asalto final, para el asalto definitivo. 2019 iba a ser el año de la caída de la revolución bolivariana. Pero el intento de asalto final, el intento de asalto definitivo, fracasó en toda la línea. El presidente Maduro también se refirió al fallido golpe de Estado promovido por la extrema venezolana en abril del año pasado. Aquel día ensayaron un formato de golpe militar. Apenas lograron la adhesión de un puñado pequeño de traidores. Aquella trama golpista se desarrolló en el vacío. No tuvo eco militar alguno, ni mucho menos eco popular. Fue un gran fracaso de la extrema derecha pro-yanqui golpista. Aquel 30 de abril quedó demostrado el reducido grupete de traidores que había en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero quedó demostrado con absoluta claridad la infranqueable moral bolivariana y la unión, la cohesión, la disciplina absoluta y la moral combativa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bien, ahora para saber qué más dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, vamos con nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García, quien tiene los detalles vía telefónica. Madeleine, saludos. ¿Qué más dijo el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual a la nación? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, sí, durante casi 4 horas el mandatario nacional repasó todos los hechos políticos que marcaron el año 2019 y recordemos que es su primer año del segundo periodo presidencial. Y estuvo asignado en principio por esa autojuramentación de Juan Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela. De allí en adelante, bueno, hubo una agresión total, se desataron los demonios, así lo calificó el presidente Nicolás Maduro, con todos los hechos que ya tú has dicho. El primero fue el 23 de febrero, con el intento de la supuesta ayuda humanitaria hacia Venezuela, luego estos intentos de golpe de Estado, también el ataque al sistema eléctrico nacional, y a partir de ese momento, como fracasaron cada una de las cartas, pues hubo fuertes sanciones económicas y bloqueo económico que tuvo que sortear el gobierno de Venezuela. Y para eso el presidente Nicolás Maduro dijo que lo primero que había hecho era proteger al pueblo venezolano víctima de estas sanciones económicas e implementó más medidas sociales y misiones sociales fueron fortalecidas
para proteger al pueblo de Venezuela. Dijo que, bueno, a pesar de ese bloqueo, los esfuerzos fueron inmensos por mantener la inversión social en 76% de el presupuesto nacional. También dijo el mandatario nacional que se logró mantener en 6% el 60% se mantuvo el trabajo formal y en 6% el desempleo, para poder generar así estabilidad en esta materia. También dijo que se había logrado entregar la vivienda a 3 millones como parte de esas políticas de protección y van rumbo a los 5 millones para cuando finalice su periodo presidencial. Otro de los puntos que resaltó el presidente Nicolás Maduro es el robo de 40.000 millones de dólares por parte de esta derecha venezolana acompañada o protegida por Estados Unidos, que son los robos de los activos, Luis, de todas las empresas como Citgo, y que precisamente todo esto afectó el desenvolvimiento de la vida nacional. Y en cuanto al bloqueo económico, habló precisamente de todo lo que se tuvo que sortear en materia de salud. Barcos enteros cargados de insumos fueron parados para que no llegaran a los hospitales del país. Otra de las cosas y hazañas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que, otra de las cosas que tuvo que sortear y que comienza este año fue la fuerte división de la oposición venezolana. Y esa fuerte división se notó justo el 5 de enero cuando comenzó el año parlamentario. Ese día, explicaba el presidente Nicolás Maduro, además del cuerpo diplomático acreditado acá en el país, que hubo una fractura precisamente dentro de la oposición venezolana, y esto hizo que entre ellos actualmente exista un conflicto que debe ser dirimido, y pidió ayuda a la mesa de la unidad y a todos los factores que pudieran ayudar para poder estabilizar y mantener la paz en el país de cara, además, a las elecciones parlamentarias que están previstas para este año 2020. Y dijo, de nada va a poder detener estas elecciones parlamentarias. Nosotros abrimos las puertas a la comunidad internacional, menos a la OEA, para que estén aquí observando, acompañando el proceso en todos sus sentidos, y los estaremos acá esperando. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que también se incrementó la matrícula escolar a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que sabemos que está ocurriendo con las familias venezolanas con respecto al tema económico, y dijo que iba a haber un incentivo a las familias para que el 100% de sus hijos pudieran estar en escolaridad. Si existe o si se comprueba esto, habrá un incentivo a las familias para que puedan mantener a sus hijos e hijas tanto en el colegio como en la edad adolescente de bachillerato. Finalmente, habló de 7 líneas estratégicas que tienen que ver con los planes y metas de este año 2020, Luis, y que se resumen rápidamente en lo siguiente: consolidar la paz y fortalecer la estabilidad política de cara a las elecciones parlamentarias. La segunda línea estratégica tiene que ver con la defensa de la patria y seguridad ciudadana. La tercera línea, crecimiento económico para satisfacer las necesidades del pueblo, avanzar en la expansión de las misiones, grandes misiones del poder popular, mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Esto lo reconoció el presidente Nicolás Maduro y dijo que se trabajaría fuertemente este año. Desarrollar una audaz y nueva diplomacia bolivariana de paz y geopolítica, y dijo que se había comprometido en relanzar Petrocaribe. Y por último, la séptima línea tiene que ver con la transformación, cambio y modernización revolucionaria del Estado y del gobierno, y esto va atado al petro. Dijo que seguía creciendo el petro como criptomoneda, el ecosistema como criptomoneda. Ordenó que 4.5 millones de barriles de las reservas fuesen vendidos en petro y que se comenzara a vender a partir de este momento 50.000 barriles diarios en petro, y que el combustible para los aviones de todas las aerolíneas extranjeras, incluyendo la aerolínea nacional, fuese vendida también en petro para poder de esta manera dinamizar esta criptomoneda. Pero se resumen definitivamente en este ataque político, económico por parte de la derecha internacional, la derecha nacional y también internacional, que se ve reflejada en la fractura de la oposición venezolana,
que por esto, o esa fractura, o como comenzó con estos ataques, él tuvo que dar su memoria y cuenta a la nación ante la Asamblea Nacional Constituyente, que mañana sesionará además en el Parlamento, un poco quizás para mitigar esta confrontación que hay entre los diversos sectores de la oposición, que han tomado de escenario de conflicto en las instalaciones de la sede del Parlamento, y ahora a partir de ese momento también están abiertas las puertas para que el pueblo vaya y acuda a las diferentes sesiones de la Asamblea Nacional, un poco también quizás para mitigar esta situación. Y finalmente, bueno, todos los propósitos que hay para este año 2020 y preparación sobre todo de las elecciones parlamentarias de este año, Luis. Madeleine García, ese fue el resumen de este mensaje anual que ofreció hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias por el informe. Mientras tanto, vamos a seguir ampliando la información sobre este tema, porque mientras, en paralelo al mensaje anual del mandatario, el pueblo venezolano se movilizó hoy para defender la paz del país ante las pretensiones de la extrema derecha de promover la violencia desde la Asamblea Nacional. Convocados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, cientos de personas se movilizaron por el centro de la capital de Caracas. Los activistas caminaron desde la Plaza Morelos hasta el Palacio Federal Legislativo para condenar las acciones injerencistas del gobierno estadounidense y ratificar su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Bien, momento de repasar nuestra pregunta del día. Tiene que ver con Colombia, nuestra pregunta de hoy. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU volvió a mostrar su preocupación por los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Unos 120 fueron asesinados en 2019, mientras el gobierno de Iván Duque no da respuesta a la crisis. ¿Hasta cuándo seguirá Duque ignorando la realidad de su país? Participe en nuestra pregunta del día y deje su opinión. Bien, momento de hacer una primera pausa, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta la India. Devotos hindúes se reúnen para darse un baño sagrado en la bahía de Bengala durante una celebración en Ganga Sagar Mela, en la isla Sagar, en la India. Con esta imagen hacemos una pausa, ya regresamos. Bien, estamos de regreso en nuestros temas del día de hoy. Este martes, el derechista Alejandro Yamatei asume la presidencia de Guatemala después de su victoria en la segunda vuelta electoral el pasado año. Sobre esto ampliamos de inmediato en nuestro segundo tema del día. Yamatei asume la jefatura del país heredando un estado con altos índices de pobreza, inseguridad y corrupción del saliente gobierno de Jimmy Morales. Además, deberá hacer frente a las negociaciones del controvertido acuerdo migratorio que se firmó con Estados Unidos y que supone que tanto hondureños como salvadoreños deben pedir asilo en Guatemala y no en Estados Unidos. Mientras tanto, un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales indicó que la gestión de Jimmy Morales presentó severas condiciones de desigualdad. Según el estudio, en los últimos 4 años, el 1% de los habitantes más ricos de Guatemala, lo que es decir 160,000 personas, suman en conjunto el mismo ingreso que el 40% de la población, lo que equivale a 6,4 millones de personas, en su mayoría indígenas. Ahora, el presidente Yamatei plantea también en su plan de gobierno enfocarlo en la disminución de corrupción y de la pobreza, la confianza en las instituciones, la reconfiguración de la política exterior, la lucha contra la corrupción, contra la migración, la pobreza, la desnutrición y también contra la violencia. Este panorama se da en medio de algunas manifestaciones populares alrededor del Parlamento guatemalteco, donde asume la presidencia el nuevo jefe de Estado. Ahora vamos a recibir entonces el reporte de nuestro corresponsal Mario Rosales para ampliar esta información. Adelante, Mario, saludos.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Telesur a esta hora. Bueno, este 14 de enero toma posesión Alejandro Yamatei como presidente de la República. Una jornada que ha transcurrido con normalidad en algunos puntos, porque hay manifestaciones en los alrededores del Parlamento Centroamericano, y es que Jimmy Morales, tal y como lo dice el convenio de creación de este Parlamento, tendrá que tomar posesión como diputado este día y así adquiere inmunidad. El reclamo acá de organizaciones sociales es que Jimmy Morales se enfrente a la justicia por todos los temas que no se le pudo investigar siendo presidente de la República. Digamos que ese es el punto que más ha llamado la atención, y a la espera todavía de que jure en el cargo Alejandro Yamatei. Una jornada que el cronograma se ha retrasado bastante en cuanto a la instalación de la nueva legislatura, los diputados que tendrán que tomar posesión en el Congreso y esa junta directiva tomarle juramento a Alejandro Yamatei. No ha habido mayor, sobresaltos, solo estas pequeñas manifestaciones alrededor del Parlamento Centroamericano, y a la espera del discurso de Alejandro Yamatei en cuanto a qué decisiones tomará, porque ha dicho que anunciará algunos temas importantes como cambio en la gestión gubernamental. Es la información a esta hora desde Guatemala en esta ceremonia de traspaso de mando. Volvemos con ustedes. Gracias a Mario Rosales por ese reporte. Mientras tanto, el nuevo presidente de Guatemala recibe además un país con un 59,3% de pobreza, de acuerdo con la última encuesta nacional de condiciones de vida 2014 del Instituto Nacional de Estadística. Mientras tanto, el 61% de los guatemaltecos carece de al menos 5 indicadores de calidad de vida, como, por ejemplo, la salud y la seguridad alimentaria y nutricional, la educación, empleo digno, vivienda y acceso a servicios básicos. Momento de revisar las cuentas de nuestros corresponsales para ver otras informaciones que también son noticia para la jornada de este martes. Freddy Morales, desde La Paz, nos informa que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, solicitó urgente protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el acoso permanente que padece de parte de grupos civiles que apoyan al gobierno de facto en Bolivia. Escuchemos. El exministro de Gobierno Carlos Romero, desde la clínica en la que se encuentra internado en La Paz, solicitó protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El exministro se encuentra acosado por grupos de civiles autodenominados pititas, que primero lo mantuvieron retenido en su domicilio particular sin consumo de alimentos ni agua. Tras ser evacuado en ambulancia por un cuadro de deshidratación y estrés el viernes, los grupos de civiles que apoyan al gobierno de facto lo acosan desde fuera de la clínica, donde permanece bajo observación médica. Uno de los abogados de Romero dijo que se pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le otorgue medidas cautelares de protección de manera urgente. El exministro Romero no tiene orden de detención, pero aún así es acosado por los grupos de civiles. Vamos a revisar ahora la cuenta de nuestro corresponsal en Damasco, Siria, Hicham Wanus. Decenas de civiles logran salir de Idlib a través de corredores humanitarios establecidos por el ejército árabe sirio. Escuchemos. Buenas tardes. Decenas de civiles lograron salir de las zonas bajo control de los terroristas de Al-Nusra en la región de Idlib y el campo sur de Alepo hacia zonas bajo control del ejército árabe sirio a través de 3 corredores humanitarios establecidos por las tropas sirias en Idlib y Alepo para la evacuación de los civiles. En estos puntos de control, los ciudadanos reciben tratamiento médico, asistencia alimenticia y las autoridades les procuran autobuses para transportarlos a sus localidades de origen en las zonas liberadas del terrorismo o hacia centros de alojamiento temporal. Mientras tanto, los terroristas del Frente Al-Nusra siguen atacando con proyectiles de mortero estos corredores humanitarios para intimidar a los civiles e impedir su salida y así seguir utilizándolos como escudo humano para frenar el avance del ejército árabe sirio en la liberación de la provincia de Idlib, último bastión terrorista en Siria. De este modo, los terroristas siguen violando el alto el fuego establecido en Idlib desde el pasado 12 de enero en función de un acuerdo alcanzado entre Rusia y Turquía. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos con más.
Bien, ahora nuestro tema en desarrollo se genera en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció sobre la profunda crisis humanitaria que vive el pueblo de Colombia. El organismo aseveró que en solo 13 días de lo que va de año ya suman 10 defensores de derechos humanos asesinados y hacen un llamado al gobierno de Iván Duque para que tome medidas que prevengan estas situaciones y piden se investiguen además los casos ya reportados. Este es nuestro tema en desarrollo. Vamos ahora hasta Bogotá, Colombia, para ver el informe de nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien nos tiene más detalles sobre esta lamentable situación que se da en Colombia. Hernán. De Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Telesur que nos ve a través de nuestras pantallas. Sí, muy preocupante se muestra todas las comunidades en relación al incremento de la violencia sistemática en relación a los líderes sociales en el país. Se habla de por lo menos 700 líderes y defensores de derechos humanos asesinados desde el año 2016. Así que es muy grave la situación en materia de derechos humanos en el país. Recientemente debemos informar que fue asesinado un comunero en el municipio de Caloto, departamento del Valle del Cauca. Se trata de Alexander Quimbío. Él era parte de la Guardia Indígena y fue asesinado recientemente en las últimas horas en este municipio de El Cauca. Las autoridades indígenas hablan del asesinato el año pasado de alrededor de 150 líderes indígenas solo en este departamento. La situación de derechos humanos es muy grave en el país. Las organizaciones sociales y derechos humanos hacen un llamado urgente a que haga presencia la comunidad internacional y dé cuenta del asesinato sistemático y de la poca respuesta que ha tenido el gobierno en relación a la protección y a la vida de los líderes sociales y derechos humanos en el país, Luis de Jesús. Hernán Tovar, muchísimas gracias por este informe. Seguimos muy de cerca todo lo que acontece en ese país y también lamentando la terrible situación y el silencio cómplice del gobierno de Iván Duque. Muchísimas gracias, Hernán. Hasta la próxima. Vamos ahora a otro tema. Ustedes recuerdan que ayer hablábamos de los ataques del diputado opositor Juan Guaidó contra nuestra multiestatal Telesur. Pues muchas han sido las reacciones desde todo el mundo. Vamos a revisar algunas de esas reacciones que se han dado en portales de noticias y también en redes sociales. Iniciamos con la primera de ellas. Vamos ahora al portal Russia Today, que tiene información sobre esto. Titula: Juan Guaidó amenaza con la sustitución efectiva de la señal de Telesur y países socios de la multiestatal le responden. Vamos a ver también otra información. Pasamos a otro portal. Hispan TV titula lo siguiente: cadena Telesur denuncia que Guaidó pretende bloquearla. La cadena televisiva Telesur denuncia los planes y amenazas de los opositores derechistas venezolanos que, apoyados por Estados Unidos, quieren silenciarla y bloquearla. Pasamos entonces a nuestra casa informativa. Telesur llama a defender la información como derecho humano. Por allí hemos publicado un comunicado de prensa sobre este tema. Nuestra presidenta Patricia Villegas, vamos a ver qué dice. En Twitter publica lo siguiente: Telesur para los pueblos del mundo. Ahí está nuestro comunicado de prensa. Les invitamos a que lo busquen, lo lean y también lo compartan. Vamos a ver entonces qué dicen otras personas. Vamos a la cuenta de nuestro corresponsal Jorge Estoso en Washington. Vean esto. Jorge Estoso hizo desde ayer una encuesta en la red social, en Twitter, donde publica lo siguiente: de los canales de noticias internacionales en español, ¿cuál ves? Bueno, hasta el momento han votado cerca de 24,000 personas. Quedan todavía 4 horas de votación en esta encuesta y el 48% de las personas que ha votado dice que ve Telesur, comparado con el 32% que dice ver CNN español, 17.3% que dice ver Russia Today y NTN 24 apenas 2.6%. Nada más que decir. Momento de revisar nuestra pregunta del día. Tiene que ver con el tema anterior, Colombia. La alta comisionada de las Naciones Unidas para la ONU volvió a mostrar su preocupación por los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Unos 120 fueron asesinados en 2019, mientras el gobierno de Iván Duque
no da respuesta a la crisis. ¿Hasta cuándo seguirá Duque ignorando la realidad de su país? Vamos a ver algunas respuestas a nuestra pregunta. Guillermo Lescano dice, este Iván no tiene arreglo. Duque se retirará en algún instante del poder, sin embargo, al igual que él, que el señor Álvaro Uribe Vélez seguirá teniendo poder residual, es el manejo que posee todo expresidente. Por eso hay que elegir bien en las urnas, un mensaje que le envía a los colombianos. Wilmer Castro dice, al narcotráfico no le interesa que en Colombia existan líderes sociales que representen al pueblo humilde. Por esa razón es que Iván Duque no se preocupa por el genocidio que están cometiendo los paramilitares de Álvaro Uribe Vélez. Y tenemos una tercera y última respuesta. Yautal Altán dice, mientras ese sátrapa sea apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, seguirá asesinando activistas en Colombia. Ya es una crisis humanitaria lo que sucede ahí. Muy lamentable lo que ocurre en Colombia. Con esto entonces llegamos al final, pero antes los dejamos con nuestro video web del día. Hoy le mostramos esculturas del artista cinético de Países Bajos, Theo Jansen. Crea esculturas de este tipo en la playa de La Haya. Sus creaciones se mueven con el viento. ¿Había visto alguna vez algo parecido? Con esto despedimos nuestros temas del día. Hasta la próxima.